buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien, espero que se encuentren felices. Para aquellas personas que han logrado ver el video de los temas que les he hablado. Espero que se sientan muy agradecidos con Dios de que están recibiendo conocimiento de la verdad. Ahorita les voy a hablar de un solo tema, después pasaremos a otro tema, pero sí quiero que vayamos sabiendo a ese que tomó el mando de Jesucristo. Se lo voy a poner en claro. ¿Quién fue el que tomó el mando de Jesucristo? Ya se los dije en el video pasado, pero no les dije el tema completo de Jesucristo. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es quién fue el Señor Jesucristo, a quien el mundo entero ha seguido, ha creído, pero no estén pensando que fue el único que tomó el mando de Jesucristo. Pero sí, vamos a tomar como referencia ahorita, porque Dios habló de él desde antes que él naciera y ahora quedó asentado en el Nuevo Testamento. Yo quiero que lean, que escudriñen, si queremos salir de este engaño, porque es un engaño por la misma confusión que ha habido. Esto es mundial. Les voy a leer dentro de la Biblia de los Testigos de Jehová. Les voy a comprobar que aparece en la Biblia de los evangélicos. Les voy a comprobar de que aparece en la Biblia católica. Aparentemente se ve que son diferentes las escrituras. ¿Por qué? Porque hay diferentes congregaciones. Por eso lo voy a hacer. Donde aparece en una, tiene que aparecer en todas. Pero yo se lo voy a descifrar muy bien descifrado, para que sepan de una vez que el que tomó el mando como Jesucristo fue Salomón. Salomón llegó a ser el rey y fue reconocido mundialmente. Y estaban todos los reyes bajo su mando de él, porque él era el Mesías que muchos estaban esperando. Y ahorita se los voy a comprobar. Y él estaba bajo la ley y le dio cumplimiento a la ley y a todos los mandatos, a todo el código de la ley que Jehová Dios
había dejado en las Escrituras. Todo rey que se apega a los mandatos de Dios y conoces precisamente muy bien las reglas que Dios dejó aquí en el mundo para que se ejecuten. Por eso dice que debemos obedecer mandamientos, decreto. Decreto es que está estipulado indefinidamente. Las decisiones judiciales es para que se ejecuten. Primero, Dios advierte. Después de que ya están advertidos, lo que no tienen que hacer, conociendo la ley de Dios, después viene la ejecución. Y yo no quiero que nadie pase a recibir un castigo. Jehová Dios mismo lo dice, que Él no quiere que nadie muera. Por eso manda a sus mensajeros. Ellos son los que abren el camino, los que están pegados a la ley de Dios y los que están enseñando la ley de Dios. La tienen que acatar, precisamente ellos. Y después a los que le predican. Conociendo la ley de Dios, tenemos que tener temor, porque después de haber conocido todo el marco de la ley de Jehová Dios, ya no queda otra esperanza y ya no queda otra cosa que obedecer más que las leyes de nuestro Dios. Les tengo que demostrar que Jesucristo fue el rey Salomón y que Él no hizo nada por sí solo. Él tenía que darle cumplimiento al mandato de Jehová Dios, porque así quedó estipulado dentro de las Escrituras. Ese es todo el deber de la humanidad, que debemos obedecerle a Jehová Dios. No nos queda otra solución más que ser obediente. Y el hombre que no quiera creer de lo que les voy a enseñar, acuérdense muy bien, la Escritura nos dice que el hombre que no ha creído que Jesucristo vino en carne o se hizo carne, ese es el anticristo. Y yo le voy a mostrar ahorita de que Jesucristo fue el rey Salomón. Le voy a tener que hablar primeramente en el libro de los testigos de Jehová. Le voy a dar lectura. Romanos capítulo 1, versículo 3. Acerca de su hijo que provino de la descendencia de David. ¿De quién está hablando ahí? Vamos a ver de quién está hablando. Repito el versículo para que lo lean con mucho cuidado. Acerca de su hijo que provino de la descendencia de David según la carne. Según la carne, allí nos está diciendo que él fue un hombre igual que nosotros. Pero él fue conociendo
de escritura, porque el rey David le decía: hijo, no te despegues de las escrituras, haz todo lo que Jehová Dios ha dejado, no te despegues de esa ley que Dios quiere que se cumpla. Vemos que dice aquí, que dice según la carne, en el versículo 3. ¿Por qué dice según la carne? Vamos a ver por qué lo dice. Juan capítulo 1, versículo 14. De modo que la palabra vino a ser carne y residió entre nosotros, y tuvimos una vista de su gloria, gloria como la que pertenece a un hijo unigénito de parte de un padre, y estaba lleno de bondad inmerecida y verdad. El rey Salomón se apegó a las leyes de Jehová nuestro Dios y le dio cumplimiento. Aquí dice la escritura que él no la vino a quitar, le vino a dar cumplimiento. Y si él le vino a dar cumplimiento, también nosotros tenemos que cumplir. Mateo capítulo 5, versículo 17. El que quiere quitar la ley de Dios es el hombre, pero es el hombre que no ha llegado a conocer lo que Jehová Dios nos está pidiendo: obediencia. Si no acatamos esa ley, ¿de qué forma vamos a caminar? ¿De qué forma vamos a agradarle a nuestro Dios? Sin ley. A nosotros no nos gusta que nuestros hijos, supuestamente cada padre de familia pone su ley y le enseña a los hijos según el mandato de los padres, pero no la ley de Dios. Lo que debemos de enseñarle a nuestros hijos es la ley de Dios, para que nuestros hijos no se aparten ni a la izquierda ni a la derecha, sino que sigan rectamente los mandatos de nuestro Dios. Le voy a dar lectura a Mateo capítulo 5, versículo 17. No piensen que vine a destruir la ley. Aquí nos está hablando claro. Y el que habló esto son palabras del rey Salomón. No piensen que vine a destruir la ley o los profetas. No vine a destruir, sino a cumplir. Él nos pone un ejemplo que él vino a cumplir. Nos pone bien claro ese ejemplo, que él vino a cumplir. Y él vino a enseñarles a la humanidad que teníamos que acatar esa ley. Por eso dice que él no vino a abrogar la ley, a quitarla. Él vino a cumplir. Les estoy diciendo esto porque quiero que vean que él es hijo del rey David. Por el mucho conocimiento y mucha sabiduría que Jehová nuestro Dios le dio, por eso fue agradable ante los ojos de nuestro Dios. Vamos a ver Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando llegó el límite cabal, ahí nos está diciendo que Dios deja de mandar a un Salvador. Pasan generaciones, solamente Jehová Dios es el que determina cuándo, qué día y a qué hora llegará el Mesías. Aquí las Escrituras nos dice que en aquellos tiempos estaban esperando al Mesías. Jesé llegó a ser padre de David. En otra escritura
dice Isaí llegó a ser padre de David, pero aquí en la Testigo de Jehová dice Jesé llegó a ser padre de David, el rey, porque sabemos muy bien que él llegó a ser un rey. Por eso le dicen el rey David. David llegó a ser padre de Salomón mediante la esposa de Urías. Entonces, aquí hay un gran problema. La humanidad está creyendo que él fue un Jesucristo que nadie lo conoció, pero ustedes lo tienen que saber, que Jesucristo tomó el mando y le dio cumplimiento. Ya vimos que él nació de el rey David y su mamá o su madre de rey Salomón se llamó Betseba. Ahí mismo en Mateos capítulo 1, versículo 1, nos aclara, nos dice bien claro el libro de la historia de Jesucristo, hijo de David. Dice la escritura claro que sus papás del rey Salomón fue David y Betseba. En el versículo 6 nos está diciendo que Betseba ya tenía su marido y fue Urías, pero como ella era muy hermosa, el rey David puso los ojos en ella, en Betseba. Nos los pone como ejemplo para que todos los que conozcamos quién fue Jesucristo y ya no andemos engañados. Aquí nos está diciendo que Jesucristo no vino de una mujer virgen. Por eso les estoy dando capítulos y versículos. Él tuvo sus papaces. Pero en Gálatas nos dice que cuando llegó ese tiempo, o sea, Dios deja pasar generaciones y después les manda profetas con diferentes espíritus. Espíritus quiere decir dones a través de los conocimientos. A uno les dio conocimientos o ese don para curar, sanar de las enfermedades que tuvieran algunas personas. Nos habla en Corintios de que Dios les dio diferentes dones. El Mesías ya traía un conocimiento mayor, muy profundo, que llegó a gobernar el mundo, acomodó las cosas, le dio cumplimiento, se cumplió esa profecía que Jehová, nuestro Dios, dijo que venía a salvar a la humanidad de algunos reyes que tenían sometido a cierta comunidad o cierto país, cierta gente que estaba sufriendo por los malos tratos de la mala gobernación de ese rey que no estaba cumpliendo la ley de Dios. Y todo el rey que no cumpla la ley de Dios es un hijo rebelde de nuestro Dios. Y Él vino a poner paz al mundo entero. Los liberó. ¿Qué está pasando en la actualidad? Lo mismo. Se está volviendo a repetir lo mismo, lo que la gente sufría en aquellas generaciones pasadas. Lo mismo se está volviendo a repetir.
Mesías, cuando habla Jehová nuestro Dios, que mandará el Mesías a gobernar el mundo entero, ya lo ha venido haciendo. Grandes reyes poderosos que le sirvieron a Jehová nuestro Dios. Les comenté, Ciro fue uno de los reyes poderosos. Artajerje, rey de reyes, nos dice la escritura. En el video pasado, ahí lo comento. El profeta Josué nos dice que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, que nos apeguemos a la ley de nuestro Dios. El profeta Moisés, lo mismo. Entonces, llévense eso dentro de su corazón, que el pueblo que está sin ley de Dios no las quieren obedecer. Si ustedes buscan en toda la Biblia, no hay parte que no diga que debemos de cumplir la ley que Dios nos dejó. Por eso se llama libro sagrado. En Gálatas le voy a dar lectura otra vez, porque quiero pasar a otras confirmaciones. Gálatas 4:4. Pero cuando llegó el límite cabal del tiempo, Dios envió a su Hijo, que vino a ser procedente de una mujer. Aquí nos está hablando claro, procedente de una mujer. En el video pasado, esta mujer que dice aquí, que está comentando este versículo 4, pero cuando llegó el límite cabal del tiempo, Dios envió a su Hijo, que vino a ser procedente de una mujer y que llegó a estar bajo la ley. Aquí nos está diciendo claro las escrituras que Él llegó a estar bajo la ley. Vemos que dice que fue nacido de una mujer, procedente de una mujer. Vemos 2 de Samuel 12:24. ¿Quién fue esa mujer? Y David empezó a consolar a Betseba, su esposa. Además fue a ella y se acostó con ella. Andando el tiempo, ella dio a luz un hijo y llegó a llamársele por nombre Salomón. Y Jehová mismo sí lo amó. Aquí nos está comprobando las escrituras. Si aquí estamos hablando en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento vuelve a reafirmar de que está hablando en Mateo capítulo 1, versículo 1, ahí queda confirmado todo. El libro de la historia de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Cuando dice que es hijo de David, pues son los padres biológicos, como ya lo dije en el video pasado. Cuando dice que es hijo de Abraham, es porque Abraham es el Padre, es nuestro Padre Celestial. Cuando un profeta, un rey, gobierna al pie de la letra, dándole cumplimiento a la ley de Dios, pasa a ser hijo de nuestro Padre Celestial, que es Abraham. Les voy a comprobar en Juan capítulo 8, versículo 57 y 58. A ver qué nos dice la escritura. Me voy a regresar un poquito antes. Vamos a empezar a leer capítulo 8 de Juan, versículo del 52 al 58. Y le voy a dar lectura. Los judíos le dijeron: ahora sabemos que tienes demonio. Abraham murió también, los profetas, pero tú dices: si alguien observa mi palabra, no tendrá la muerte nunca. Tú no eres mayor que nuestro padre Abraham. Eso le están diciendo los judíos. En el 53, tú no eres mayor que nuestro padre Abraham, que murió, ¿verdad? También los profetas murieron. ¿Quién pretende ser? Jesús
contestó: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada, es mi Padre quien me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios. Allí es lo que le contestó Jesucristo. El 55 dice así: y sin embargo ustedes no lo conocen. ¿Por qué le está diciendo Jesús esto? Porque en la actualidad hay muchas personas que nomás dicen: ay, Padre nuestro que estás en los cielos, pero no saben quién es. Por eso Él les dice de esta manera. Voy a leer el 55 de nuevo. Y sin embargo ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería como ustedes, mentirosos. Pero si lo conozco y observo su palabra, Abraham, el padre de ustedes, aquí se lo está diciendo, él mismo lo está diciendo. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó mucho por la expectativa de ver mi día, y lo vio y se regocijó. Eso le dijo Jesucristo. Versículo 57. Por eso le dijeron los judíos: todavía no tienes 50 años y sin embargo has visto a Abraham. Jesús les dijo: muy verdaderamente les digo, antes de que Abraham llegara a existir, yo he sido. Cuando les está diciendo esto, ahí les está hablando dentro de una parábola de que él le habla de que antes de que Abraham naciera, yo he sido. Le está hablando de que primero fue hecho la sabiduría, y como él la obtuvo, él obtuvo la sabiduría porque Dios así lo permitió. Por eso también él allí les está hablando, tanto habla de él mismo, pero también está hablando de la sabiduría. La sabiduría fue engendrada en el video pasado. Dice que Dios primero hizo la sabiduría, engendró la sabiduría. Entonces aquí en el versículo 58, Jesús les dijo: muy verdaderamente les digo, antes que Abraham llegara a existir, yo he sido. Por eso muchas personas están confundidas y dicen: no, es que Jesucristo pues nació desde antes que Jehová Dios fundara el mundo. Por eso la humanidad está pensando que Jesucristo lo conocieron en aquellas generaciones y que nosotros hoy en día quisiéramos que se nos presentara. Pero cuando Dios dice que debemos de creer a Jesucristo, Él está hablando de que así como vino en aquellos tiempos, porque nos dice claro que por medio de Él tendremos la vida eterna. Pero crean, que les quede bien claro, Salomón o los profetas que vivieron y le sirvieron a Jehová nuestro Dios en aquellas generaciones, ninguno podrá venir, que Dios sí puede hacer los que vengan, pero que les diga: yo soy Josué, yo soy Moisés. No, ellos ya hicieron su trabajo en aquellas generaciones. Pero Dios, cuando les sigue hablando que Jesús viene por segunda vez, está hablando que así como vino uno, lo conocieron en aquella generación, viene por segunda vez. O sea, segunda vez, no piensen que ya vino una vez y ya nomás tenemos esperanza la última vez, que es la segunda. Dios está hablando de una segunda vez, está hablando que así como viene un profeta, al siguiente viene otro, y que debemos estar alerta. Cuando llegue ese profeta, debemos de
poner atención, porque precisamente el profeta no va a hablar sin fundamento, sin conocimiento. Él te va a hablar para que entiendas claramente y ya no andes perdido, ni confundido, ni engañado. Por eso, estas palabras y este conocimiento es para que ustedes abran los ojos. Entonces, repito otra vez el versículo 58. Jesús les dijo, muy verdaderamente les digo, antes que Abraham llegara a existir, yo he sido. Entonces, está hablando de, así como él obtuvo la sabiduría, así otros y otros más. Lo que no sabemos, hasta cuándo Dios va a dejar de mandar profeta, porque tiene un tiempo. Dios ya lo ha marcado en varias profecías que los profetas vinieron y le hablaron en aquellas generaciones. Dios tiene un tiempo determinado. Llegándose ese tiempo, ya no hay más salvación. Yo creo que sí están entendiendo de que Jesucristo fue hijo de David, que fue el rey Salomón. Voy a comprobar en la Biblia de los evangélicos. Les voy a comprobar, les tengo que comprobar para que ya no andemos ni criticándonos, porque Dios todo esto lo ve y lo sabe. Entonces no es bueno si todos andan engañados y confundidos. ¿Qué quiere decir? Que no tiene caso criticar al otro. Dios habla con amor, Dios es tierno, amoroso, y Dios sabe muy bien que entre las congregaciones, Él lo sabe todo. Hay críticas, nos sentimos muy seguros de lo que enseñamos. Así como yo lo estoy haciendo, hay otros que también tienen conocimiento. Si no le han hablado a ustedes de esta forma y de esta manera, como yo lo estoy haciendo, ese es el error. Les voy a hablar en la escritura de los evangélicos, a ver si hay contradicción, a ver si hay motivo por el cual debemos de andar en discusión, en discordia. Le voy a dar lectura Romanos capítulo 1, versículo 3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David según la carne. Aquí nos está diciendo, linaje quiere decir, en otra Biblia dice que descendiente, aquí dice que linaje, en otra Biblia dice que su hijo. Por eso les estoy hablando en una escritura y le hablo en otra, y ahorita les voy a hablar en la católica también. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué dice? Salgan, ¿de dónde? Del engaño, del error, de la confusión. Por eso dice salgan, porque Dios no quiere castigar a alguien que inocentemente esté buscando de Dios y esté atrapado en un engaño. Salgan, pongan mucha atención. Les voy a repetir otra vez este versículo en la Biblia de los evangélicos. El mismo versículo 3, capítulo 1, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. ¿Quién era él? Salomón. Se llegó el tiempo cabal, pasamos a Gálatas, tiempo cabal que se tenía que llegar ese momento de que tendría que venir el Mesías. Por eso dice que se llegó el tiempo cabal. Gálatas 4:4 en el libro, en la Biblia de los evangélicos. Pero cuando
vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Tenía que ser nacido de una mujer o sea hombre, pero todos. Por eso aquí dice en las Escrituras que Él fue nacido de una mujer. Lo que la gente no sabía o no ha comprendido, que cuando aquí nos está hablando que Jesús ha nacido de una mujer, así como Él vinieron, ya les conté que han venido muchos profetas. Dice que Él estaba bajo la ley, le estaba dando cumplimiento a la ley. Por eso nos repite en Mateos capítulo 5, 17. Él nos está diciendo que Él no vino a quebrantar la ley, ni a quitarla, ni a abrogarla, que es lo mismo. Él vino a darle cumplimiento. Entonces, ¿por qué nosotros no, o por qué no aceptan la ley de Dios? Si Él aquí nos está diciendo claro que Él no la vino a quitar, les voy a dar lectura. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Y por qué la humanidad no quiere cumplir? Aquí lo dice claro. Voy a pasar a la Biblia católica a ver si aparece. Leemos Romanos capítulo 1, versículo 3, acerca de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que le nació según la carne del linaje de David. En una Biblia dice linaje, otro descendiente, otros su hijo. Vamos a ver el libro de Mateo en la Biblia católica, a ver qué nos dice. Capítulo 1, versículo 6. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Aquí vemos de dónde nace Jesucristo. Eso es lo que no sabían. Cosa tan oculta, muy grande, que dice que Él nace de una mujer, pero esa mujer ya tenía su marido. Cuando David la tomó, ella vivía con Urías, por eso lo dice la Escritura. ¿Qué dice Mateos capítulo 1, versículo 1? Igual aquí les voy a dar lectura. La genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, yo no veo motivo por el cual la humanidad andan unos por acá, otros por allá, pero ¿qué dice la palabra de Jehová nuestro Dios? Yo los sacaré, los reuniré, mis ovejas conocen mi voz. ¿Por qué dice así la Escritura? Porque un día se tenía que llegar a saber lo que estaba oculto. Les di esta aclaración para que vean y crean. Vamos a leer Juan capítulo 8, versículo del
52 al 58 en el libro católico. Esta Biblia viene difícil porque trae números romanos. Si así es difícil llegar a entender, ahora que traigan números romanos. Dijeron los judíos, ahora acabamos de conocer que estás poseído de algún demonio. Abraham murió y murieron también los profetas. Y tú dices, ¿quién observare mi doctrina no morirá eternamente? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y que los profetas que asimismo murieron? ¿Tú por quién te tienes? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no vale nada, pero es mi Padre el que me glorifica, aquel que dicen ustedes que es su Dios. Ustedes, pero no lo han conocido. Yo sí que lo conozco. Y si dijere que no lo conozco, sería como ustedes, un mentiroso, pero lo conozco y observo su palabra. Abraham, vuestro padre, ardió en deseo de ver este día mío. O sea, está hablando de la felicidad, y se llenó de gozo. Los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y vistes a Abraham. Respondiéndole Jesús, en verdad, yo digo que antes que Abraham fuera criado, yo existo. Y allí el que está hablando es el rey Salomón. Ahora vamos a ver la gente de aquella generación de quién hablaban. ¿Quién era Jesús? ¿Hijo de quién? Mateo capítulo 9, versículo 27. Le voy a dar lectura. Lo que partiendo Jesús de aquel lugar, le siguieron 2 ciegos, gritando y diciendo, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Si ven al principio, está diciendo que iba pasando Jesús frente a esas personas, pero nosotros nos hubiera gustado que los secretos Dios nunca los hubiera oculto, pero Dios tiene un propósito. Le doy de nuevo la misma lectura del mismo versículo. Partiendo Jesús de aquel lugar, le siguieron 2 ciegos, gritando y diciendo, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Ahí vemos que el hijo de David era Salomón. Mateo capítulo 20, versículo 30, dice así, y he aquí que 2 ciegos sentados a la orilla del camino, habiendo oído decir que pasaba Jesús, comenzaron a gritar diciendo, Señor, Hijo de David, ten lástima de nosotros. Lástima o compasión es lo mismo. Entonces la Escritura no se contradice. Lo que nos falta o les falta a algunas personas es llegar a escudriñar profundamente. Si vemos Romanos capítulo 1, versículo 3, en esta Biblia, ahí nos está hablando de Salomón, y Pablo lo publicó. Vemos Romanos capítulo 1, versículo 1 al 3. Pablo, siervo de Jesucristo,
apóstol por vocación divina, escogido para predicar el evangelio de Dios, o sea, para enseñar y decirle a la gente, a la humanidad, en quién deberían creer, y les dio a conocer lo mismo que yo les estoy enseñando. Versículo 2, el evangelio que él mismo, Dios, había prometido anteriormente por sus profetas en las santas escrituras. No dice que este libro es un libro cualquiera, dice es un libro santo, santificado o purificado. Si el hombre se quiere purificar, necesita estudiar, conocer qué dice las reglas que Jehová nuestro Dios dejó, para que nos podamos purificar y podamos estar bien ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Dice el versículo 3, acerca de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que le nació según la carne, del linaje de David. Está hablando de Salomón. Por donde ustedes le busquen a las escrituras, siempre van a encontrar que el que tomó el mando como Jesucristo en esa generación, que fue también el Mesías, él vino a salvar al mundo, vino a sacarlo de donde los tenían engañado, oprimido por los malos gobernantes. Él vino a poner paz, pero habla de una segunda venida. Está hablando que viene otro e igualmente va a poner paz, que no lo sabemos. Claro que sí lo sabemos. Les voy a dar otro versículo para que vayan entendiendo cuando Jehová nuestro Dios dice que Jesucristo resucita. Resucitar es cuando un profeta sale a la luz de la humanidad. Todo el mundo lo va a conocer, todo el mundo va a llegar a saber quién es. Cuando habla de resucitar, significa de que ya está preparado, apto para enseñar, y cuando ese hombre se aleja del pecado a través del conocimiento de la ley de Dios precisamente es para alejarse del pecado, llegar a conocer lo que nuestro Dios no quiere que hagamos. Cuando ese hombre se aparta del pecado, quiere decir, por eso habla de una muerte, pero no una muerte física. Está hablando de que se tiene que apartar del pecado. Cuando pone su cuerpo en sujeción para soportar toda tentación, es cuando él muere, pero muere al pecado. Y es lo que le enseña a la humanidad, que tienen que morir. Morir es dejar de pecar, sacrificarse por sí mismo, como lo dice la Escritura. Es un sacrificio que uno hace, que se aparta de lo malo. Cuando resucita, por eso dice que cuando Él muere, morirán todos juntos con Él. Cuando Él resucitare, resucitarán juntos con Él. Resucitar es a través de la enseñanza, apartarse del pecado, conocer la verdad, es resucitar. Cuando ya estamos teniendo el conocimiento exacto de la verdad, por eso Dios nos habla de que el Espíritu Santo nos va a guiar de toda verdad. Por eso nos dice las Escrituras. Vamos a ver 2 de Timoteo 2:8. Habla de resucitar. Vemos quién resucitó. Acuérdate que nuestro Señor Jesucristo, del linaje de David, lo vuelve a repetir. Por eso yo les digo que en toda la Escritura, en el Nuevo Testamento, habla de un Jesucristo. Pero eso es lo que no sabía la humanidad. ¿Quién fue Jesucristo? ¿Quiénes fueron sus papás biológicos? Entonces, por eso vuelve a decir aquí
Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, dice: acuérdate que nuestro Señor Jesucristo, del linaje de David, resucitó de entre los muertos, según mi evangelio. O sea, es lo que se encuentra en las Escrituras. ¿Por qué dice que resucitó? Salomón no vino, murió y volvió a venir. Cuando está hablando Dios que Jesucristo resucitó, está hablando del tiempo que no hay un profeta. Murió es que hasta que Dios prepare a un nuevo profeta, a un nuevo Mesías. Cuando ya lo prepara es cuando resucita. Pero no está hablando de que una persona, Dios lo puede hacer. Si esa persona, Dios quiere, que ya vino ahorita a enseñar a este mundo y quiere que venga más, lo puede hacer. Pero cuando está hablando aquí de resucitar, que dice que Jesucristo resucitó, está hablando cuando ya el hombre terrenal, no nomás vayan a pensar que como aquí les estoy diciendo que Jesucristo, aquí dice la Escritura, que fue hijo de David, hijo de Betseba. ¿Qué dice la Escritura? Créanle a él, porque por medio de él tendrán la vida eterna. Pero él ya no va a venir a hablarnos, a enseñarnos. Por eso Dios nos habla que él vendría por segunda vez, pero está hablando de su conocimiento, que Dios va a volver a traer otro profeta, y es cuando habla de resucitación. Entonces yo creo que si buscamos en Apocalipsis, en Juan, en donde quiera que vean, van a encontrar que les viene hablando de Jesucristo. Ahora aquí hay algo. Eso les tocará a ustedes investigar. Investiguen. Yo ya investigué, ya se los comprobé con capítulo y versículo que Jesucristo fue Salomón. Yo no he encontrado en ninguna de las Escrituras, he encontrado que diga que Salomón fue crucificado. Acuérdense bien cómo piensa la humanidad, que Jesucristo vino y que derramó su sangre preciosa y que todo el que crea en él ya está salvado. Entonces, si estuvieran seguro la humanidad de que ya murió él, entonces no tendría caso andar leyendo las Escrituras. Yo ya no las había de leer, porque yo, lo mismo, por la ignorancia, había de decir, no, pues Jesucristo murió por mí, ya no me preocupo de nada. Pues no, señores, ya ha llegado el momento que hay que tomar las cosas en serio. Les toca a ustedes investigar si Salomón fue crucificado. Aquí hablan las Escrituras que Salomón fue Jesucristo. Ya se los comprobé con hechos. Me metí a fondo, no me salí del tema, siempre me mantuve en ese tema. Y cada vez que yo les vaya a hablar a ustedes, siempre les voy a hablar un tema bien descifrado desde el principio a final. Vamos a pasar a otro tema. Yo creo que quedó bien claro. Vamos a pasar a otro tema donde vamos a ver qué dice Revelación. Ustedes saben que en la Biblia católica Revelación es Apocalipsis. Vamos a ver qué es lo que Dios va a hacer. Vamos a ver hasta dónde Dios nos ama. Dios nos tiene contado el tiempo y en cualquier momento Dios va a dar una sorpresa dolorosa. Por eso les digo yo que pongan o presten mucha atención, que Dios, Jehová, Dios nuestro, está dando un tiempo
de que la humanidad sepa la verdad para que se pueda arrepentir de lo malo. Cuando se termine ese tiempo, que es la oportunidad que la humanidad debe de darle mucha importancia, porque ya no va a haber solución. Escuchen bien lo que yo les estoy diciendo. Oigan lo que yo voy a leer ahorita. Revelación capítulo 9, versículo 1 al 4. Les voy a dar lectura. Y el quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y a él le fue dada la llave del hoyo del abismo. Y él abrió el hoyo del abismo, y del hoyo ascendió humo, como el humo de un gran horno, y el sol fue oscurecido. También el aire por el humo del hoyo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio autoridad, la misma autoridad que tienen los escorpiones de la tierra, y se les dijo que no dañaran la vegetación de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Van a esperar hasta que esto suceda para que se arrepientan. ¿Saben una cosa? ¿Cuál es el sello de Dios? El sello de Dios es el conocimiento, es grabarse las leyes de Dios para que no andemos haciendo males, le agrademos a nuestro Dios. En un libro nos dice que Él pondré las leyes en tu mente y en el corazón las escribiré. ¿Qué quiere decir? Si no tienes ese conocimiento y no te apegas a las leyes de nuestro Dios, grabársela tanto en la mente y en el corazón. Le voy a dar lectura. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33. Le voy a dar lectura para que vayan entendiendo de qué sello nuestro Dios nos está hablando. Mira, vienen días, es la expresión de Jehová, y ciertamente celebraré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no uno como el pacto que celebré con sus antepasados en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, el cual pacto mío ellos mismos quebrantaron. O sea, no le han querido dar cumplimiento, ni en aquellas generaciones. Siempre Dios sacó a un solo pueblo, al pueblo obediente que anduvo conforme a sus leyes. Por eso aquí nos dice, el cual pacto mío ellos mismos quebrantaron, aunque yo mismo los poseía como dueño marital. Es la expresión de Jehová, porque este es el pacto. Aquí nos va a decir claro cuál es el pacto y de qué nos tenemos que apegar, porque este es el pacto en el versículo 33, que celebraré con la casa de Israel después de aquellos días. Es la expresión de Jehová. Ciertamente pondré mi ley dentro de ellos y en su corazón la escribiré, y ciertamente llegaré a ser su Dios y ellos mismos llegarán a ser mi pueblo. Aquí queda claro, un pueblo sin ley, no hay esperanza de que Jehová nuestro Dios lo salve.
Ese es el sello del cual nosotros tenemos que tratar de ponérnoslos, grabárnoslos bien en la frente y en el corazón, para que ya no andemos haciendo las cosas que no le agradan a Jehová nuestro Dios. Muchas veces por la ignorancia pensamos que pues, nos van a poner un sello como cuando alguien sella un documento. Dios está hablando de una obediencia. Les leí Jeremías, eso fue en el libro de los testigos de Jehová. Ahora les voy a leer en el libro de la Católica, a ver si hay contradicción. El testamento que he de disponer, dice el Señor, para la casa de Israel después de aquellos días, es el siguiente. Aquí dice imprimiré, en vez de decir escribiré, pero bueno, imprimiré mis leyes en la mente de ellos y escribirlas sobre sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahí está, no hay contradicción. Aquí nos está diciendo que tenemos que obedecer la ley de Dios para que podamos ser aprobados ante Dios. Vamos a ver, le voy a explicar el significado de las dos piedras que fueron escritas precisamente en ella, las leyes de nuestro Dios. Dice que fueron escritas en tablas de piedra, en las dos tablas de piedra. ¿Cuál es el significado? Se lo voy a decir. Una de las piedras significa que es la multitud de gente que no tienen esas leyes puestas en su mente y en su corazón. ¿Por qué dice esto? Porque toda persona que no tiene conocimiento del reglamento que Jehová nuestro Dios dejó, tiene el corazón como piedra. Si el profeta es enviado por Dios, el mensajero es enviado por Dios, y les está diciendo que la ley de Dios se tiene que respetar, y no quieren. ¿Ya oyeron lo que va a venir? ¿Ya oyeron que viene un castigo? Y como no quieren respetar esas leyes, por eso Jehová Dios deja escrito que tienen el corazón de piedra, porque no les entra lo divino. No quieren quitar esas malas costumbres que Dios le llama raíces, que el corazón está enraizado de esas malas costumbres, de esas malas enseñanzas, de esas malas doctrinas. Por eso le llama que tienen un corazón de piedra. ¿Pero qué quiere Dios? La otra piedra que tiene la ley puesta significa que cuando la persona obedece el reglamento, que son las leyes de Jehová nuestro Dios, se quita esas malas enseñanzas, esas malas costumbres, porque es un error muy grave cuando ya empiezan a escuchar y a poner los ojos en la ley de Jehová nuestro Dios, se les quita ese corazón de piedra y se les pone un corazón de carne. Quiere decir que ustedes han quitado esas malas raíces, creencias, falsas doctrinas, y han puesto la doctrina que Jehová nuestro Dios quiere, conocimiento, que son las leyes de nuestro Dios. Eso significan las dos tablas de piedra. Una es la muchedumbre de gente que no quieren acatar, no quieren creer en la ley de Dios. Voy a explicarle
me voy a ir de libro en libro, del libro católico, evangélica, la Testigo de Jehová. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Le voy a dar lectura. Concluido estos razonamientos, en el monte Sinaí dio el Señor a Moisés las 2 tablas de piedra que contenían la ley escrita por el dedo de Dios. Ahí empezamos a hablar de la ley en este libro, que es el libro de los Testigos de Jehová. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Vamos a ver qué nos dice. Porque queda mostrado que ustedes son carta de Cristo, escrita por nosotros como ministro, no escrita con tinta, sino con Espíritu de Dios. Espíritu de Dios es conocimiento, no escrita con tinta, sino con Espíritu de un Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne, un corazón. Voy a repetir más este versículo para que quede bien claro, porque queda mostrado que ustedes son carta de Cristo, escrita por nosotros como ministros, no inscrita con tinta, sino con Espíritu de un Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne, en corazones. Vamos a agarrar la Biblia evangélica y vamos a ver de ese corazón de piedra. El libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Esta es la Biblia evangélica. Le doy lectura. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Quiere decir un corazón sabio. Si no nos apegamos a la ley de Dios, el corazón nunca va a cambiar. Va a estar endurecido. Por eso Jehová Dios pone el ejemplo como piedra, porque la palabra divina no la reciben. Prefieren recibir la falsedad, el engaño, que recibir un espíritu de verdad, que es conocimiento. Pasamos a Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, o sea, sabio, un corazón sabio. No veo ningún motivo por el cual hay contradicciones, hay divisiones. Acuérdense muy bien que la Escritura nos dice, Dios ya sabía lo que iba a suceder, que estas discusiones nos delatan, demostrando que no hay un conocimiento exacto. ¿Qué dice la Escritura? Donde hay división, no están en la verdad. Les digo esto porque yo les estoy demostrando con hechos. He escudriñado las Escrituras profundamente. Si no hacemos caso o no obedecemos, vamos a recibir un gran castigo que ya está profetizado.
Pero Dios, con su tierno amor, su tierno cariño, está dando tiempo de que lleguemos a conocer la verdad. Les voy a hablar confirmando las leyes de nuestro Dios, a ver si no están vigentes. La ley de Dios es un decreto para tiempo indefinido, dice la Escritura. Vamos a leer Salmos capítulo 19, versículo 7. Le voy a dar lectura a ver qué nos dice nuestro Dios. La ley de Jehová es perfecta y hace volver el alma. El recordatorio de Jehová es fidedigno, hace sabio al inexperto. Aquí está hablando claro que la ley de Jehová es perfecta. Vamos a ver Salmos 19:72. Les voy a leer ahorita para pasar al capítulo que le dije. Vamos a leer Salmo capítulo 78, versículo 1. Presta oído, sí, oh pueblo mío, a mi ley. ¿Qué está diciendo aquí nuestro Dios? Presta oído, sí, oh pueblo mío, a mi ley. Inclinen ustedes sus oídos a los dichos de mi boca. Paso al Salmo 119:72. La ley de tu boca es buena para mí, en mayor grado que miles de piezas de oro y plata. Vea la importancia que tiene la ley de Dios. Para confirmar más de acuerdo a la ley de Dios, vemos qué nos dice. Les voy a confirmar en el Nuevo Testamento, a ver si la ley ya pasó. Romanos 2:13, a ver qué nos dice aquí. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Más claro no puede ser. Romanos 7:14. Vamos a leer aquí, vamos a confirmar qué nos dice. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Si nosotros no obedecemos esa ley, la ley es espiritual. Espiritual quiere decir que es una ley celestial, una ley que nuestro Dios dejó, una ley que debemos obedecer. Vemos, voy a confirmarles aquí en la Biblia católica, Romanos 7:22. A ver qué nos dice aquí en las Escrituras católicas. De aquí es que me complazco en la ley de Dios según el hombre interior. O sea, nosotros, para ser felices, debemos de obedecer la ley de Dios para ser feliz. Romano 9:31. Vamos a ver qué nos dice. Y que al contrario, los israelitas que seguían con
esmero, la ley de la justicia, no han llegado, voy a repetir más este versículo, y que al contrario, los israelitas que seguían con esmero la ley de justicia o la ley mosaica, no han llegado a la ley de la justicia o a la justicia de la ley. De nada sirve que hay personas que dicen yo sé que la ley de Dios ahí está escrita, pero tengo fe que la ley de Dios ya ahorita no es válida. ¿Cómo es posible que podemos decir que la ley de Dios no es válida? Dios no ha muerto. Dios vive. Vamos a ver qué va a pasar si no obedecemos la ley. Y vamos a ver que el pueblo o congregación no obedezca la ley de Jehová nuestro Dios. Vamos a ver qué nos dice y qué va a pasar. Solo ese populacho que no entiende la ley es maldito. Aquí está hablando de la muchedumbre. Populacho significa muchedumbre. Está en Juan 7:49. Casi aquí, por una palabra que no se comprenda, pues no llegamos a entender. Le doy la cita que es Juan 7:49. Pero vemos aquí en la de Testigo de Jehová, ¿qué nos dice? Juan 7:49. Pero esta muchedumbre que no conoce la ley son unos malditos. La palabra maldito viene de la palabra malvado. Por no conocer la ley de Dios, hacemos lo que queremos y estamos pensando de que Dios nos va a perdonar. No, señores, la ley es la ley, pero vamos en la Biblia evangélica, vamos a ver qué dice. Si no obedecemos la ley, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente sin compasión. Se lo repito otra vez. Hebreo capítulo 10, versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Quiere decir sin compasión. Voy a leer Eclesiastés 12:13. El fin de todos el discurso, oído teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mandamientos no es nomás 10. Cuando Dios está hablando de todo el código de la ley de Dios. Hay confusión en que un lado dice que no debemos estar bajo la ley. En otro lado dice que debemos cumplir la ley. El problema es que hay que saber descifrar. Está la ley del pecado. Cuando dice Dios que no seamos esclavos de la ley, pero también nos dice que debemos ser esclavos de la ley. O sea, ahí es donde entra
el discernimiento. Debemos saber discernir, descifrar. Dios habla que debemos obedecer la ley de Jehová nuestro Dios. No debemos estar bajo la ley, pero ustedes están creyendo que no debemos estar bajo la ley de Dios. No, no debemos estar bajo la ley del pecado. ¿Por qué? ¿A dónde nos lleva la ley del pecado? Es muerte. Es un viaje sin regreso. Entonces hay que saber descifrar. Yo creo que en el próximo video ya les voy a hablar de leyes para que ya vayamos cambiando ese corazón de piedra que está lleno de tradición, engaño y confusión. Estas lecturas que yo les di, se las di bien fundamentadas. No hay duda, no hay otra salida. Obedecer. Les doy gracias a ustedes. El que quiera agradarle a nuestro Jehová Dios o Yahvé Dios, han estado sabiendo la verdad. Acuérdate de lo que se ha hablado. Hay que poner atención, hay que temer a Dios y hay que guardar sus leyes en nuestra mente, que es el sello de nuestro Dios, y en el corazón, para dejar de hacer lo malo. Gracias, que estén bien, que Dios les dé bendiciones y sabiduría, y espero estar con ustedes en algún día. Gracias.